¿Cómo están, estudiantes del noveno grado? Soy José López, tu profesor de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. En nuestra clase de hoy estaremos hablando de los cromosomas, que es un tema bastante interesante. Veamos por qué. Dentro de este tema estaremos hablando del concepto de cromosomas, las partes principales de los cromosomas y también estaremos viendo los tipos de cromosomas. La clase de hoy tiene como propósito interpretar la estructura de los cromosomas, conocer la clasificación de los cromosomas. Para adentrarnos más al tema, prestemos atención a la siguiente situación. La profe de ciencias realiza preguntas acerca de un tema asignado y los estudiantes también realizan las preguntas a la profe. ¿Qué son los cromosomas? ¿Cómo se relaciona con la transmisión de la herencia? Para responder las preguntas que se plantearon los estudiantes en nuestra situación problemática, prestemos atención al desarrollo de los temas. Primeramente vamos a ver qué son los cromosomas, o sea, el concepto. Y los cromosomas son estructuras altamente organizadas que se encuentran en el núcleo de las células y están constituidos por ADN o ácido desoxirribonucleico y proteínas. Aquí vemos una representación de cómo sería la organización de los cromosomas. El material genético representando al ADN que se asocia con proteínas para formar la cromatina y durante la división celular se hacen visibles como cromosomas. Los cromosomas son estructuras condensadas de proteína. A continuación, vamos a ver las partes principales de los cromosomas. Y para eso vamos a apoyarnos en la siguiente imagen. Cada cromosoma está representado por dos cromátidas. Entonces, a esas cromátidas generalmente se los denomina cromátidas hermanas, en donde se encuentran unidas en una región que se llama centrómero. Y puede existir también un brazo o brazos cortos y brazos largos. El punto de unión del centrómero se denomina cinetocor. A continuación veremos los tipos de cromosomas. Los cromosomas se pueden clasificar según la posición del centrómero, o sea, el punto de unión de las cromátidas. Y de acuerdo a la ubicación del centrómero, pueden ser telocéntricos, acrocéntricos, submetacéntricos y metacéntricos. Existen otras clasificaciones y denominaciones de los cromosomas que vamos a ir escuchando a medida que desarrollamos temas relacionados a la herencia. Por ejemplo, los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales. También una característica particular que tiene el cromosoma bacteriano. Veamos entonces la clasificación de los cromosomas según la ubicación del centrómero. Si la ubicación del centrómero está en uno de los extremos, entonces
las cromátides se unen en las puntas y existe un par de brazos. En ese caso, los cromosomas son denominados telocéntricos, porque el punto de unión está en los extremos. Cuando la ubicación del centrómero permite la existencia de un brazo corto y otro más extenso, entonces hablamos del cromosoma acrocéntrico. Y hablamos de cromosoma submetacéntrico cuando la ubicación del centrómero es más o menos cerca al centro, pero aún existe un extremo más corto y otro más largo de las cromátidas. Entonces hablamos de cromosomas submetacéntricos. Y por último tenemos a los cromosomas metacéntricos, cuando la ubicación del centrómero es en el centro mismo y los dos brazos tienen longitudes similares. Entonces, en ese caso, hablamos de cromosomas metacéntricos. Hablamos de cromosomas autosómicos cuando estos cromosomas participan en la herencia de aquellas determinaciones que no tengan que ver con el sexo del individuo. Y hablamos de cromosomas sexuales o heterocromosomas, también llamado alosomas, a aquellos que se encargan de la determinación del sexo en los individuos. En la especie humana, los cromosomas sexuales son el cromosoma X e Y. El cariotipo humano está conformado por 22 pares de cromosomas autosómicos, es decir, que están relacionados a la herencia que no tenga que ver con la determinación del sexo. Y la combinación de los cromosomas X e Y participan en la determinación del sexo de los individuos. Y aquí tenemos la combinación. En el caso del varón, la combinación es del cromosoma X e Y. Y en el caso de las mujeres o niñas, la combinación es de dos cromosomas X. Otro tipo de cromosoma que tiene una característica muy particular es el cromosoma bacteriano. Las bacterias son células procariotas. Son seres más sencillos y también su material genético está formado por el cromosoma bacteriano, que tiene una forma circular, que está constituida por el ADN y asociadas a proteínas. A continuación vamos a hacer los ejercicios de evaluación. Estuvimos atentos al desarrollo de esta clase, entonces pasamos a verificar nuestros aprendizajes. Miremos la imagen para completar las partes principales de un cromosoma. Recordemos, este esquema nos representa un cromosoma. Aquí tenemos estructuras en las cuales nos va indicando y tenemos que colocar el nombre de esas partes. Primeramente, entonces tenemos el brazo corto de las cromátidas, porque la ubicación del centrómero, que es la otra parte, no es en el centro. Entonces existe un brazo corto y por lo tanto también existe un brazo largo. Y tenemos ahí a los telómeros. Proseguimos entonces con la siguiente actividad. Completamos en los espacios teniendo en cuenta los tipos de cromosoma. Para ello tenemos descripciones y vamos a ubicar a qué tipo de cromosoma corresponde. En el punto 1 dice, cuando la ubicación
del centrómero es en uno de los extremos, el cromosoma es. ¿Qué tipo de cromosoma es cuando el centrómero está en los extremos? Es telocéntrico, o sea, los cromosomas que tienen el centrómero en los extremos se llaman telocéntricos. En el punto 2, en los cromosomas, la posición del centrómero es en el centro del cromosoma. ¿Cómo se denominaban estos cromosomas? Se llamaban metacéntricos. Continuamos entonces con la siguiente actividad. Mencionamos los componentes estructurales de los cromosomas. Tenemos los espacios para ir mencionando y completando lo que nos solicita la actividad. Recordemos entonces los componentes. Número 1, estaban formados de cromátidas, también de telómeros, el punto de unión que se denomina centrómero, existía brazos cortos y también brazos largos. A continuación, entonces, haremos un repaso del tema desarrollado en este material. Haremos el resumen de la siguiente manera. Estuvimos hablando de los cromosomas, que son estructuras muy importantes que contienen y transportan material genético, en este caso el ADN. Y un cromosoma está formado por material genético, proteína. Estuvimos viendo su concepto, sus partes y también la clasificación de los diferentes tipos de cromosomas. Y de esta manera llegamos a la culminación del tema desarrollado en este material. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.